Excelentemente, excelentemente, profe. Perfecto. Bueno, algunos de ustedes ya me conocen, otros no. Permítanme presentarme. Mi nombre es Arturo Herrera y voy a estar acompañándolos en la sesión de hoy, la sesión número 3 de Storytelling. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, vamos a empezar. En sesiones pasadas, por lo que me comentó el profesor Raúl, ya hemos hablado, ya hemos platicado del storytelling y de hablar en público y de una comunicación efectiva. Vamos a adentrarnos antes de empezar con la presentación un poquito acerca de qué les llama la atención a ustedes de una historia. No les hablo solamente de una historia escrita o algo. Cuando ustedes están en contacto con el discurso de otra persona, con la producción oral de otra persona o con la producción escrita, las personas tienden a contarnos historias, se tiende a ver una narrativa. ¿A ustedes qué tipo de historia o qué es lo que les atrae? ¿Qué es lo que les llama la atención de una historia? Adelante, Leonardo. Bueno, dentro del storytelling, que es la narración de historias, a mí lo que más me llama la atención es que haya una vinculación, una emoción, una conexión, un enganche con lo que está narrando el interlocutor. O sea, que haya algo de memorabilidad dentro de esa historia y que me haga identificarme con ella. A la vez que Perfecto. sea creativa a medida de lo posible. Muy bien, entonces, algo que te conecte emocionalmente, además de que sea creativa. Perfecto. Patricio. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos, Buenos un días. gusto coincidir nuevamente. Yo creo que lo verdaderamente importante de una historia es el nivel de estimulación mental que pueda generarme, ¿sí? Es la capacidad que tenga su contenido para hacer que mi mente pueda transportarse a un mundo diferente, a un contenido diferente, o que logre de alguna manera escenificar a través de, bueno, imágenes, sonidos, situaciones y demás, la historia que en realidad se está contando, ¿no? Así que yo creo que lo verdaderamente interesante es eso, es cómo a través de una historia yo puedo transportar mi mente hacia otro lugar. Perfecto. Entonces, la historia tiene que ser innovadora y cautivante. Excelente. ¿Y qué pasa en nuestra vida diaria? Cuando alguien nos está contando cómo le fue en su día, cómo vas, bueno, perdón, cómo van esas personas, si disfrutaron de su viaje, ¿qué puede atraparlos a ustedes? Pues la conclusión de sus aventuras. La conclusión, ok, bien. Pedro, Muchas gracias, profesor. Buenos días. buenos Eh, días. tiene mucho que ver también la disposición que uno tenga en ese momento. Me ha pasado que me van contando cómo les fue en su día y yo voy pensando en otras cosas y la otra persona nada más se queda bla, bla, bla. Y puede ser muy, muy interesante y puede ser algo muy creativo y que me atraiga mucho, pero a lo mejor no tengo la disposición en ese momento porque tengo otras cosas en la mente. Entonces yo creo que también tiene que haber disposición por parte de uno. Por parte del escuchante, ¿verdad? Sí, me recordaste un meme que está ahorita de moda en Facebook, que es un gatito negro con la mirada toda disasociada y el otro gatito está ahí. Sí, efectivamente, si no estamos en la posición de ser unos buenos receptores, pues nos pueden contar la mejor historia del mundo, aunque también hay métodos y estrategias para predisponerte a recibir esa información. De hecho, adelante, Leonardo. Por ejemplo, cuando alguien te está contando una historia, muchas veces esta se relaciona, los seres humanos tenemos diferentes tipos de sueños. Uno de esos sueños es ser un héroe. Hay una teoría desarrollada por el mitólogo Joseph Campbell que es la historia del héroe, el viaje del héroe. El viaje del héroe. El- eh,
Dentro del héroe de las mil caras se describe un patrón común en el que se encuentran numerosos mitos, leyendas, ¿no? Y este patrón sigue al protagonista, que sería nuestro interlocutor cuando cuenta sus aventuras, que emprende un viaje lleno de desafíos. No, y fíjate que salí bien tarde, había mucho tráfico, enfrenta obstáculos, ¿no? Y que me para la policía y se transforma a través de sus experiencias, pero yo bien hábil acá le dije que pasaba esto, que pasaba aquello. El viaje incluye etapas de llamada a la aventura, ¿no? En eso que me habla mi ex y me dice que me quiere volver a ver, o sea, se encontró con un viejo amigo. Al final es un relato transformador de su día y es un viaje del héroe en forma pequeña, ¿no? O sea, ellos se ponen como protagonistas de su historia y hacen que sientas empatía con ellos, siempre para superar dificultades, cambiar o llegar a ser el héroe. Sí, exactamente. De hecho, hoy vamos a hablar del viaje del héroe. Vamos a ver, en parte de la presentación hablaremos del viaje del héroe y cómo se va conformando, cuáles son los elementos y cuáles son los posibles giros. Y vamos a identificar el viaje del héroe en distintas producciones cinematográficas, porque Excelente. prácticamente todo el cine de acción es el viaje del héroe. Y puedes decir, ah, aquí va a pasar esto y aquí va a pasar lo otro. Y honestamente, a mí es el cine que más me gusta porque me evita mucho pensar, me evita mucho analizar. Apenas fui a ver la de Megalodon 2 y de repente me puse crítico como 3 minutos en la película y fue así de, pero ¿cómo es posible? Arturo, acuérdate, estás viendo una película hecha por estudios chinos que solamente quieren recabar dinero con tu actor de acción favorito, Stateman. Tranquilízate, tranquilízate. Ya, volvimos a apagar el cerebro y volvimos a disfrutar la película. Buenísima. Bueno, ok, perfecto. Vamos a comenzar. Déjenme presentar mi pantalla. Y ventana. Aquí está. Ok, y entonces estamos aquí. Y muy bien. Ok, ya estamos aquí. Entonces, hablar en públicos, el storytelling y el hablar en público. Son dos cosas distintas en el aspecto de que nosotros podemos crear y desarrollar historias atractivas que nos enganchen y por otro lado, las habilidades necesarias para comunicarte y expresarte en público de manera eficaz y eficiente. Pregunta, de nosotros, ¿quiénes hablan en público de manera recurrente? ¿Y por qué? ¿Ok, Leonardo? Bueno, para mí es muy común porque pues doy clases en línea, hablo ante auditorios desde unos 25, 30 años y estoy muy acostumbrado a ello. Ok, muy bien. Entonces, porque damos clases en línea y hablas ante auditorios, das conferencias, algo así. Sí, Perfecto. Y Patricio, cuéntame.
Bueno, similar al caso de Leo, también soy docente, doy clases online de todo lo que tiene que ver con desarrollo humano y aparte también conferencista presencial, ¿no? Dando cursos, talleres y seminarios a través de, bueno, de varios países. Ok, wow, excelente. Muy bien, Patricio. Adelante. No, perdón, me equivoqué de botón, perdón. Ok, no te preocupes. Bueno, entonces ya tenemos Leonardo, Patricio, que tienen mucha experiencia hablando en público. Y vamos a elegir un voluntario. Fátima. Buenos días, Fátima. ¿Estás por ahí? Sí, profesor, buenos días. Hola, Fátima. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿tú tienes experiencia hablando en público? No, ¿No? no, porque mis carreras no, bueno, lo que yo he estudiado no ha sido de hablar en público. ¿Qué has estudiado? Soy perito en criminalística, Ok. entonces mi carrera no va por ahí. Entre más oculta estés mejor, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Pero bueno, ok, no es porque tu carrera te haya obligado a esto, pero reuniones familiares, alguna conferencia que hayas dado, algún curso, algo de este tipo, en el que sientas la necesidad de hablar en público y expresarte de esta forma. Bueno, sí, cuando estudiaba, pues obviamente las presentaciones que hacemos en la escuela, ¿no? Las tareas que entregábamos, el presentar en público las tareas o en el auditorio, por ejemplo, cuando hice mi examen profesional, pues eran de los maestros y el público, entonces sí, tuve que hablar ahí. Ok. ¿Y qué consideras importante para poder entregar tu mensaje? Pues que sea entendible, ¿no? Lo que yo estaba presentando, que entendieran. Presentar mi título profesional y que ellos se comprendieran y entendieran lo que yo les trataba de explicar y de decir. Oh, claro, al momento de defender tu tesis. Sí, exacto. Un estudio de caso. Sí, era eso. Lo que más me preocupaba era eso, que yo diera el mensaje y que ellos entendieran lo que yo les quería decir a través de eso. Ya. ¿Y cómo te fue? Cuéntanos tu experiencia. ¿Te sentiste nerviosa? ¿Fluyó suave? Sí, pues sí, nerviosa, porque pues era mi examen profesional, entonces sí, demasiado, pero traté de controlar los nervios y sí, me fue bien porque sí, todos me otorgaron El pase, el crédito. Sí, era un sí, entonces sí me otorgaron el pase para mi título. No, felicidades. Muchas gracias. Sí, a pesar de que uno está acostumbrado a hablar en público, de repente sí hacer un examen de grado o ese tipo de situaciones, sí son un poquito más intimidantes. Pero bueno, muy bien, felicidades. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Yo soy maestro de inglés y aquí hay una diferencia entre tener el control de la palabra, porque siendo maestro de inglés o de cualquier idioma, me imagino, el maestro es el que menos participación debe de tener. Lo que debe de provocar un maestro de idiomas es que los alumnos hablen lo más posible con el mínimo de elementos, porque están aprendiendo un idioma nuevo. Entonces uno tiene que darles temas que hagan que produzcan información y que traten de esforzarse por expresarse. Aquí es un poquito al revés, es tratar de provocar storytelling de parte de los alumnos con el mínimo de recursos que ellos tengan, ¿no? Y eso es muy interesante porque se pueden hacer debates o juegos o buscar uno puede ser un actor de mímica porque ellos no pueden entender, especialmente en los niveles más básicos, ellos no pueden entender todo un discurso que yo les pudiera dar muy preparado, sino que tiene que ser con señales, con actuaciones, con dibujos, para que ellos logren captar un mensaje y entonces ellos puedan empezar a producir con los pocos elementos que yo les acabo de aportar. Entonces, aquí es un poquito al revés. Yo tengo que provocar storytelling en los demás porque participan los demás. A diferencia de dar conferencias, que uno tiene el control de la palabra, todos los demás solamente están pasivos en cierta
en algún momento, y aquí es al revés. Solamente quería comentar eso. Claro que sí, Pedro. Y es también, de hecho, durante semanas soy profesor de inglés y es súper llamativo la creación de una clase o diseñar una dinámica, una actividad en la que el alumno sea el que participe completamente. Y como dices, tenemos que utilizar nuestro lenguaje corporal, tenemos que utilizar pues prompts que ya tenemos hechos. A mí me gusta mucho dejarle las palabras clave pegadas en la pared cuando es una clase presencial. Dejarles las keywords pegadas en la pared para que ellos puedan acceder a ellas de una manera más práctica y puedan desarrollar sus historias o puedan contarla, pues puedan utilizar el lenguaje que están viendo en esos momentos. Y sí, es muy divertido hacer eso o hacer los gaps de silencio para forzarlos a que produzcan todo desde el enfoque comunicativo o algo así. Y entonces está muy padre. Adelante, Leonardo. Para complementar lo que dice mi compañero, para esto se utiliza mucho la programación neurolingüística. Derito no me dejará mentir porque también él está certificado mucho en esto, ya que la programación neurolingüística incluye técnicas y habilidades para mejorar y estimular la comunicación de los demás, o sea, cambiar los patrones de pensamiento, un recableado para mejorar las habilidades de relación interpersonal entre nosotros con los alumnos, por ejemplo. Aquí utilizamos lo que se llama neuroestrategias y el neurofeedback, para que las personas que están escuchando nuestro discurso interactúen de manera más ágil y desarrollen la comunicación entre ellos. Este es un campo muy interesante y me gustaría que Derito lo completara un poquito. Derito, ¿te invitaron a participar? Coméntanos algo. Creo que ahorita no va a participar Derito. Bueno, Sí, entonces sí. No estaba presente frente a la máquina. No te preocupes. Como dice Leo, sí, efectivamente, dentro de la programación neurolingüística hay distintos tipos de técnicas que permiten la interacción comunicacional entre las personas, en primera instancia consigo mismas y después con el exterior. Así que sí, coincido plenamente con eso. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Primer pregunta del día. ¿Qué elementos debe de contener una buena historia? Cuéntenme. Aquí, por ejemplo, Leonardo, pues bueno, Leonardo ya nos empezó a platicar del viaje del héroe. Vamos a darles oportunidad a los demás compañeros que nos cuenten o que nos digan qué cosas puede tener una buena historia para que sea llamativa, para que sea atractiva, para que le pongamos atención, para que no nos confunda. A ver, víctimas o voluntarios, híjole. Honestamente, como no es una democracia participativa, más bien es como una tiranía benévola, voy a elegir a los voluntarios. Adelante, Javier. Empezamos con el primer voluntario, con el primer tributo. Buenos días, maestro, Buen compañero. día. ¿Qué elementos debe de contener una buena historia? Debe de haber un buen desarrollo de los personajes aparte de la trama. Okay. Porque ha habido muchos ejemplos en el cine donde el personaje hace todo el trabajo. Digamos, El Resplandor con The Shining, ¿no? En su momento. Ajá, con Nicholson. No, 5 personas en toda la película. Y no por nada este cuate se llevó toda la película con no más de 400 palabras en película. Hubo un físico desarrollo del personaje que hizo la trama. En cambio, pues, es cuestión que se pierde en muchas películas. Ahorita las películas requieren mucho la acción, y recordando lo que usted dijo, ¿no? Fue a ver una película y de momento te dijiste, cálmate, estás disfrutando cine de acción, ¿no? Yo tengo un grupo de amigos que nos hacemos llamar los hijos de Stanley Kubrick, porque somos muy críticos. Entonces, hay veces en que ellos ya se frustran, por ejemplo, cuando vieron Avatar o la segunda de Avatar y cosas así, es que pinche películas de producciones nada más no sacan la lana. Pues es que fuiste a ver efectos especiales, papacito. Fuiste a entretenerte con una historia que te contaron. Punto. No fuiste a ver Hamlet, cabrón. O sea,
no estás buscando ese tipo de trama. Entonces, aparte de que tiene que haber una buena trama, tú tienes que tener disposición. Por ahí un compañero mencionó eso, de a qué vas y qué vas a ver. Sin embargo, hay cosas que se llevan el premio al fiasco. Por ejemplo, esta película, la que acaba de salir de los Transformers, El levantar de las bestias. ¿Por qué la comento? Sin No spoilers, sin spoilers. No, o sea, nada más así, ¿no? No desarrollaron ningún personaje. Entonces tú tienes un montón de fichas de Lego enfrente de ti diciendo, ok, sí, son estos cuates. Y luego, como que ¿para qué? ¿Por qué? ¿O cómo? Ni tan siquiera el malo tuvo sabor, ¿me entiendes? Es una película completamente plana, y entonces la trama se hace igual. Sí, y lo peor es que está desconectada de las series anteriores, de las películas anteriores. Entonces, lo que tú sabes del personaje tal ya no funciona, porque el personaje tal es quizá el mismo, pero viene de otro universo, viene de otra historia, entonces ya no hay una conexión con películas previas. Por ejemplo, hablando de películas de acción churros de mis favoritas, Rápido y Furioso. Cada día están más raras, cada día están menos de carreras y más cerquita al... Se perdió el sonido. Dice Francisco que se perdió el sonido. Yo lo escucho todavía. ¿Sí? ¿Leonardo? Sí, te escuchas Sí, bien. se escucha. Solo la imagen de repente se va y viene. Ah, ok. Ok. Entonces, vamos a checar el sonido local y Francisco. Quizás sea más de tu parte que de este lado. Pero lo que hizo Francisco está muy bien. Si ustedes notan que se me va el sonido o algo así, manden un mensajito para ver si lo podemos solucionar. Bueno, entonces, les estaba contando. Rápido y Furioso, cada día enloquece más. Cada día está más rara. Sin embargo, tienen un vínculo los personajes desde el principio, tienen un desarrollo los personajes. Entonces, no tengo que saber cada película quién es Toretto, cada película quién es Letty, no me tienen que introducir eso, porque pues es una saga de, creo que 10 películas, donde ya han ido hablando de quién es quién y no necesitan volver a presentarlo. Sin embargo, Transformers, es esa que dices, es un reinicio de la saga. Sí necesitan volver a presentar quién es quién, por qué están ahí, y nada más tienen un flashazo como de 2 minutos hablando de eso. Entonces aquí estamos hablando de un mal desarrollo de trama, de un mal uso de los personajes. Entonces ya estamos hablando de personajes, de trama, ¿de qué más podríamos estar hablando? Ya llevamos 2, personajes y trama. Adelante, Sofía. Solís, perdón, José Solís. Para mí una buena historia debería de tener un inicio, un punto de partida, personajes que necesita para poder desarrollarse, una secuencia lógica de eventos, desarrollo, un ecosistema o entorno donde se va a desarrollar la historia, una trama y no necesariamente un final. Buen punto. No necesariamente un final. Bueno, un final conclusivo hablaremos, ¿no? Algo que tenga punto y aparte o punto y seguido. Sí, claro. Ajá, ¿te escucho? Puede tener puntos suspensivos y puede continuar después. Exacto. Tienes razón. Eso sería lo ideal en la historia. Personalmente yo odio las películas o las historias que no son autoconclusivas. Acabo de ver la de Misión Imposible y la de Rápido y Furioso. Y son espantosos porque terminan así con cara de... Bueno, a mí me dejaron con cara de... Oye, me estás obligando a esperar 2 años y volver a pagar un boleto para ver la película, para ver el desenlace de esta historia. Yo sé que si vuelve a salir una película de Misión Imposible o vuelve a salir una película de Rápido y Furioso, la voy a ir a ver porque quiero, porque me gustan. Pero ahorita me estás obligando a ver la Rápido y Furioso 11, a ver la Misión Imposible 8, no sé qué número, porque la historia que me estás contando de un inicio no está concluida. Me estás dejando los personajes en una explosión o me estás dejando los personajes en un cliffhanger complicado. ¿No les ha pasado lo mismo con series?
Sí. Que de repente, y lo peor es que cancelan las series de una a otra. Entonces tú estás viendo y el personaje o los personajes están a punto de ser dominados por una raza extraterrestre o lo que ustedes quieran, o mejor aún, ya termina la temporada, derrotan al malo en el capítulo final, se ve que ya ganaron y ya son pues, los campeones, y de repente una amenaza mucho más grande que el enemigo de la temporada que acaba de terminar va apareciendo y va sobre ellos, y para acabarla de amolar acaba de golpear a uno de los personajes más fuertes y queda tirado en el piso. Y así se acaba, porque uno espera con ansias la siguiente temporada. ¿Y qué creen? Felicidades, se canceló la temporada. ¿Y ya? Se canceló. Y ese monstruo enorme, gigante que iba a generar un nuevo reto, se quedó ahí. A ver, está diciendo Diana Elizabeth. Eso me pasó con Grey's Anatomy. Diana Elizabeth, cuéntanos, enciende tu micrófono y di, ¿qué pasó con Grey's Anatomy? Esa no la veo. O sea, es que yo la estaba viendo y de repente ya no subieron más episodios y me quedé ahí. Y quiero ver en más plataformas, pero no, sobre todas las plataformas tienen hasta la misma, hasta el mismo, o sea, hasta la misma episodio, el 16, y de ahí no avanza, mientras que en cable ya va por la 19 o no sé cuál. Ah, pero continúa. O sea, sí continúa y, o sea, como que sí le envuelve un momento y después como que me voy cansando y después otra vez me envuelve, pero ya no la he visto. Me quedé hasta el 16 y ahí queda. Ya. Ah, todavía tienes esperanza de que en algún momento aparezcan, ¿no? Sí, Mira, ojalá. ¿ya viste, Diana? Ana te está pasando un tip. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, esto de lo que estamos hablando también es parte importante de la narrativa, sobre todo una narrativa comercial, mantenerte enganchado para que tú sigas consumiendo ese producto. Y no nada más funciona en las películas. Los que somos maestros sabemos que no podemos soltar absolutamente todo el contenido en una clase. Primero porque quizá es mucho contenido y, y la y la cantidad de contenido que pueden absorber los alumnos durante esa hora y media, se tiene que dosificar para que no sea nada más contenido tirado. Y segunda, tenemos que saber concluir nuestra sesión para que los alumnos quieran regresar a la siguiente sesión a seguir trabajando con nosotros. Entonces, eso es parte de una buena historia. Ya tenemos personajes, ya tenemos trama, ya tenemos un final, un cliffhanger. A Nos ver. faltarían buenos giros en la trama y conflictos, ¿no? Sí, también. El conflicto, el conflicto secundario. Ya no es el conflicto principal, no es el plot o lo que hace que veas una serie o veas una película, sino la subtrama, que muchas veces es más interesante que la misma trama principal. En mi caso me pasó con Evangelion, con Neon Genesis Evangelion. La trama principal, robots contra ángeles y todo esto. La subtrama, el drama familiar que traía Shinji con su Shinji, Ikari. familia y la extraña relación con Rei y todo eso, me interesó más que la trama principal que eran los Evas y todo eso. A ver, dice Melanie que después de 15 o 20 años sale la segunda parte para que a veces saquen de la manga las cosas. Claro que sí, siempre hacen eso. Debemos de ser bien cuidadosos de lo que consumimos. Los impactos o descalabros que nos dan, uy, sí. Adelante, Javier. Sí, bueno, ya que estamos hablando de qué tiene que llevar una buena historia, es no comerse las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo he leído mucho ciencia ficción, me encanta la ciencia ficción, sobre todo los de Arthur C. Clarke y demás,
pero no sé si usted ha visto 2001 y 2010 y ha leído los libros. No. De 2001, 2010, 3001 y 3010. Son 4 libros. En el segundo libro, del que se ha hecho una película de 2010, se comen una parte de la trama importantísima, ¿no? Que es cuando, bueno, a ver si no le he hecho un spoiler. En el libro mencionan que cuando los rusos ayudan a los americanos a poder ir a recuperar su nave, la Discovery, los chinos les ganan. Habían construido una estación espacial, misteriosamente les salieron motores y ¡fuga! ¡Vámonos! Entonces les están ganando la carrera para llegar a Europa y llegar a la Discovery. Pero la nave aterriza y se les ocurre aterrizar en Europa porque descubren clorofila. Y la nave es atacada por un ser, una criatura que habitaba en el planeta y es destruida. Solo sobrevive un científico en su traje de exploración. Cuando la Apollo pasa por encima de ellos, este científico se comunica con John Floyd y le explica lo que acaba de pasar y todo esto. Entonces es una parte que es medular en ese maldito libro. O sea, así como que acabas de ese capítulo y se te sale el corazón por el mendigo drama, y ves la película y se lo pasaron por el arco del triunfo, no existió, no pasó, no hubo nada. Entonces, saber respetar los contenidos, no solamente en una historia, sino en una clase, es importantísimo, porque si no dejas a la gente pues, mal informada, ¿no? Y con una idea completamente equivocada de lo que quieres decir. Sí, y aparte, a veces ese contenido que te brincaste genera que no exista una conexión entre las demás partes del contenido. Entonces, el alumno se queda con A y con C, pero B es la parte que tiene que unir. Y si no está incluida, el alumno dice, pues, ¿qué pasó aquí? Vi esto y lo demás. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Sí, es horrible y tienes toda la razón del mundo. Un buen crítico. Sí, cierto. Hay adaptaciones. Creo que la única adaptación que me ha gustado más que el libro es una versión de Grandes Esperanzas que adaptaron a la contemporaneidad con Pepper Potts. ¿Cómo se llama la actriz de Pepper Potts? Bueno, es una adaptación. De hecho, la dirección de fotografía fue de Lubezki. Creo que la película también fue de Cuarón. Grandes Esperanzas, Great Expectations. Me gustó mucho, mucho, mucho esa adaptación. Bueno, ok, vamos a continuar entonces. Ginyu Patrol. Jimmy Padro, exacto. Adelante, Margarita. Sí, hablando de esa temática, a mí una película que me gustó más que el libro, que también son raras, porque soy de las que prefiere que se apeguen, fue la de Orgullo y Prejuicio, que va con zombies, no me acuerdo del nombre, pero el libro sí es, o sea, que se supone que es como una versión de la original, pero como conceptuada al mundo de zombies. Pero sí, el libro está terrible, la película sí me gustó más. Ajá, o sea, sí conozco Orgullo y Prejuicio. Sí, ¿Existe un libro pero de Orgullo y Prejuicio con zombies? lo que pasa es que después de cierto tiempo los libros pierden o sea, ya puedes hacer como que hablar sobre ellos, hacer como nuevas versiones. Ajá, Entonces, sus derechos de autor. este autor hizo eso, creó como que una nueva versión, pero metió zombies, que sí es algo como súper random, pero, pero en la película pues se maneja como que de una mejor forma que el libro, es como que una copia súper barata del original, Ujú. con zombies que no, o sea que leerlo la verdad es que no tuvo caso. Y la película pues sí como que me emocionó más. Oh, me acabas de llamar mucho la atención. Ya tendré algo que ver este fin de semana.
mañana domingo en la mañana. Tendremos que verla. Bueno, entonces vamos a continuar con esta parte. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos los personajes, y dentro de los personajes necesitamos al menos 3 categorías: el protagonista, el antagonista y los secundarios. Cuéntenme, ¿cuál es el protagonista? El protagonista es el personaje principal, el que le van a pasar la mayoría de las cosas, el que va a salvar las cosas o se va a morir trágicamente, dependiendo de la historia que veamos. ¿Cuál es su protagonista favorito de libros, películas o historias que han visto? Darth Vader. Darth Vader. Ok, pero eso no sería antagonista. No, es el protagonista de toda la saga Skywalker, de hecho. Es la redención del héroe. Es el que se derrime. Eso sí es cierto. Ya viendo la saga completa, sí sería el personaje, el camino de la redención del héroe. Pero tienes que analizar la saga de forma bien completa y verlo desde que es Anakin hasta que termina como Darth Vader. Creo que está más como una convención de nerds esto que una clase de historias, pero bueno, hasta allí vamos a llegar. Adelante, Patricio. Bueno, en mi caso es Neo, de Matrix, protagonizado por Keanu Reeves, que en definitiva tiene ese despertar, y lo identifico más que nada porque, bueno, tiene que ver mucho con lo que yo hago, ¿no? Entonces, me identifica muchísimo ese personaje. Perfecto. Con el despertar, con el ver las realidades, ver cómo funciona. Y eso es padrísimo, cuando uno se identifica con el personaje, que creo que ese es el interés principal de escribir una historia, de contar algo, que tu interlocutor se identifique con el personaje, con sus vivencias. A mí me preocupa mucho porque mi personaje favorito de toda la vida es Alexei, del Jugador. El Jugador es un libro de Fedor Dostoyevsky. Y realmente me identifico demasiado con ese personaje. Dice, vamos a ver aquí, Areli Luffy, de One Piece. Walter Frank, Joe Black. Me gustó esa película. No leí el libro, no sé si en algún momento hubo libro de la película de Joe Black. Y pastillita roja o azul. Doctor Strange, bien. Entonces, todos tenemos algún protagonista favorito de alguna historia. Puede ser libro, película, novela, historia, lo que sea. Se necesita un protagonista. Y también se necesita un antagonista. El antagonista muchas veces es lo suficientemente carismático como para ganarse el rol o el aprecio de las películas. Aslan, Jade Cayerense, Ash Lynx o Kim Doka. Aslan de la película esta de... Las Crónicas de Narnia. Crónicas de Narnia, ajá. Ahora cambiamos. Un antagonista del que realmente se acuerden y sea memorable y al final se acabaron quedando con él. Algo que está aprovechando mucho Disney. Por ejemplo, Thanos. Sí. ¿Quién más puede ser? ¿Qué otro antagonista conocen que el Joker? Ese es un muy buen ejemplo. Los Jokers de todas las películas de Batman se han llevado los aplausos. Hasta el peorcito que fue Jared Leto sorprendió a mucha gente y generó un impacto sobre la cultura pop. ¿Qué otro antagonista? Un antagonista a la que le dieron ahorita mucha justificación fue la famosa Maléfica. O esta otra Maléfica o la de los 101 Dálmatas. Cruella. Voldemort. Voldemort es de mis favoritos. Adelante, Javier. Los aliens, el xenomorfo como tal. Los xenomorfos. Sí, la cultura que se ha creado alrededor de ellos ha creado un personaje sólido, fuerte y temible nada más por ser como es. Sobre todo porque no sabes cómo va a reaccionar nunca. Cierto. Ahora, perdón,
aparte a los xenomorfos, nunca les han querido dar una justificación o nunca los han querido hacer héroes o cambiar de bando, de posición, como pasó con los depredadores, que a los depredadores les han estado cambiando un poquito su lore para hacerlos mucho más honorables, para hacerlos mucho más heroicos. Y en cambio el xenomorfo... No, nomás no. Fíjese que le voy a hacer una pequeña recomendación y a los compañeros por si gustan. ¿Alguna vez supo de alguna historia de Final Fantasy? Sí. Bueno, la historia del juego de tácticas, Final Fantasy Tactics. ¿Esa no la he visto? Bueno, échese la historia porque ya está el libro. Ajá. El personaje principal es Delita y es un héroe en toda la expresión de la palabra. Es un auténtico caballero. No, perdón, ese es el antagonista, Delita. Ramsa es el héroe. Y los dos cuates se crían igual, ambos son huérfanos. Pero Delita es el cuate más carismático de ahí. Y cuando cambia la trama y se vuelve el más cabrón, sigue siendo el maldito más carismático de ahí. Tanto que al final, cuando termina todo esto, el héroe, quedas admirándote al héroe como el clásico héroe que está al final de una montaña con el sol a sus espaldas y todo eso. Pero está solo porque el que ganó fue el villano. Tú sabes que él se tuvo que sacrificar todo para hacerlo justo, ¿no? Sí. Pero el que se llevó las creces, el que ganó el imperio, el que mató a quien quiso y al final se salió con la suya fue el malo, el Delito. Y esa es una excelente película, juego y historia del libro, donde dices, no necesariamente el bueno tiene que ganar al final, ¿no? Porque este cuate lo perdió todo. Y sin embargo la historia te deja satisfecho. Ahí nada más para, si a alguien le interesa. Acabo ya lo busqué, ya se queda mi búsqueda para terminando la clase, darle ya la atención que se merece y pasarlo a mi reader o a ver qué hago con él. Pero sí, me gusta, de hecho a mí me gustan las películas donde gana el malo. Donde gana el malo. Muchas veces el malo tiene mejor motivación o tiene mejor background que el mismo bueno, porque el bueno muchas veces lo obvian por ser el bueno. Es así como que, miren, él es el bueno y él tiene que ganar, y punto. Entonces, cuando el antagonista gana, me gusta más. Lo que pasa es que el héroe siempre actúa por conceptos morales y el villano siempre va a actuar por lógica y a veces hasta por el bienestar mayor que el menor. Y si tengo que matar un montón para que nosotros estemos bien después, pues lo voy a hacer. Y no me importa mi moral, ni que me critiquen, ni nada de eso. Y el héroe es que, no, ¿cómo vas a matar a 100 para salvar a 1000? Pues lo voy a matar. Sí. Y eso es lo que es atractivo del héroe. Que en el fondo a veces el antihéroe tiene que hacer lo que es necesario y no precisamente lo necesario es lo bueno. Completamente de acuerdo contigo. Mira, hablando de eso, Edith nos habló de Killua, de Hunter by Hunter. Killua es un antihéroe que al final se vuelve compañero del protagonista. Y pues es una serie, es un anime de aventuras donde generalmente, de peleas, donde el personaje principal, pues bueno, entra a una búsqueda para sacar su licencia de cazador, me parece, o no recuerdo de qué es la licencia, y entra a un concurso, sí, un examen de cazador. Y Killua también está dentro del mismo examen. Y mientras el personaje principal tiene que desarrollar sus habilidades poco a poco y luchar contra enemigos más fuertes sin causarles daños o heridas mortales, el movimiento favorito de Killua es arrancarle el corazón y enseñárselos mientras está vivo. Y es un personaje súper carismático dentro de la serie. Al final deja de ser antagonista y pasa a ser compañero del personaje principal. A menos que Areli me diga que tuvo un plot twist porque no la terminé de ver y Killua se convirtió en el malo. Ajá. De hecho, Harley Quinn tuvo su camino de la redención, ¿no? Se quedó siendo bueno, entre comillas. Ya está contestando Areli. Bueno. Gracias. Es que no la terminé de ver y se quedó en esas series que no he podido terminar de ver. Como la de Attack on Titans.
Ya la siento demasiado complicada. No, Mucho- pero Attack on Titan tuvo un giro de trama tremendo en la última temporada. Fue Ok, algo sí. maravilloso. Alto, 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 porque sigue en mi lista. Dice Matilde, mucho de lo que hacen esos villanos no puede reproducirse en palabras, por tanto, sus actos les das fuerza. Hay mucha honestidad en esos personajes. Sí, cierto. No, ya, Areli, detente. Detente, Areli. Oh, vean lo que nos escribió Walter. Freddy Krueger es un personaje protagonista y antagonista a la vez. No representa el típico personaje principal que tiene un alma pura o buenas intenciones. Cierto. Lo más que hicieron por Freddy Krueger fue haberle dado un trasfondo, un antecedente dramático. Pero fue lo único. O sea, ya después de eso, no hay justificación para ninguno de sus actos. Porque en alguna parte de la película dicen, él nació malo, nació siendo tan malo que los demonios le dieron ese poder extra. Full Metal Alchemist. No, no me digas, no hablemos de eso porque voy a llorar. Todavía no estoy preparado para hablar de Full Metal Alchemist. Bueno, sigamos. La trama. Entonces, ya tenemos las dos partes. Tenemos dos partes. Los personajes que deben de ser personajes carismáticos, bien estructurados, bien elaborados. El antagonista debe de tener un fundamento fuerte. Generalmente el antagonista tiene un fundamento más fuerte que el del protagonista, porque el protagonista generalmente empata con los sentimientos de las personas, porque él es el bueno, él es el noble, porque él es una persona moralmente responsable. Y el antagonista necesita ser un poco más carismático, más fuerte, más inteligente para generar esa dualidad y el protagonista no pase simplemente encima de él. Ahora, los personajes secundarios, los que generan el support, deben de ser complementarios al personaje principal. Y lo más importante, en las epopeyas o en las historias donde se generan campañas al más puro estilo Calabozos y Dragones, cada uno de los personajes secundarios ofrece una habilidad, una característica especial que complementa al protagonista. ¿Algún ejemplo de una pandilla en series, caricaturas o películas que le recuerda esta unión de protagonista con personajes secundarios? The Watchmen. The Watchmen, perfecto. Javier. Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones. Ok, ¿qué otro ejemplo? Walking Dead, perfecto. Futurama. Para los que no están tan metidos en series así o en animaciones de este tipo, también sucede mucho en las series. Por ejemplo, CSI, todas las series de desarrollo de investigación, no investiga una sola persona, siempre es un equipo de personajes los que están trabajando en lo mismo. Spartacus no la he visto. Los Caballeros del Zodiaco. Los Caballeros del Zodiaco. De Akira Kurosawa, Sanjuro y Yojimbo, donde el protagonista es el mismo, pero siempre son sus cuates los que conocen, los que le echan la mano al final. Perfecto, bien. Avatar, pero la serie, no la película. Francisco Custodio, salud. ¿Por qué? Hablando de Kurosawa, Los Siete Magníficos Samuráis. Y su remake gringo, Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos, claro. Entonces, ya cerramos esta parte de los... Ok, yo dije, es una serie que no he visto, es un libro, ¿qué es? ¿Qué es? Ya que cerramos los personajes, vamos a la parte de la trama. ¿En qué consiste la trama? La trama puede... ¿Por qué, Ana? A ver, cuéntanos. ¿Por qué te sientes ajena? Oh, me da risa porque los escucho hablar muy apasionadamente y honestamente yo no veo casi ese tipo de películas o series.
pero me interesa mucho escucharlos, ¿no? Porque igual mi esposo es muy fanático y yo no me puedo sentar a ver una serie completa con él porque realmente no logro entenderlo, ¿no? Pero creo que eso ya es de hombres, ¿no? Bueno, pero las grandes historias también se cuentan para mujeres. A ver, ¿a ti qué te gusta leer? ¿Qué te gusta leer o qué te gusta ver? Vamos a ver si No, encontramos estos elementos dentro de lo que te gusta a ti. bueno, a mí me gustan más las series más apegadas como a la realidad. Yo siempre veo películas o series, bueno, no series, pero películas, por ejemplo, basadas en hechos reales o películas que tienen un mensaje de motivación, no sé, me gusta mucho, o hay una película que me da un mensaje siempre que la veo y la he visto, yo creo que unas 4 o 5 veces, y me da un mensaje muy distinto porque creo que cuando la veo estoy en algún proceso diferente, ¿no? Y el mensaje siempre es diferente a cómo me llega por la situación en la que estoy pasando. Y sí la recomiendo mucho porque a mí me ha gustado y me ha ayudado mucho emocionalmente. Es Come, Reza, Ama, que es de Julia Roberts. Y me encanta el personaje de ella, me encanta su protagónico, la forma en que pues lleva la trama, la película, y la puedo ver muchísimas veces, no me aburre, pero obviamente pues no tiene nada que ver con lo que ustedes están comentando, ¿no? Pero sí he visto también series, por ejemplo, o películas donde el protagónico, como dice el compañero, y el antagónico es el malo, y siempre hay un trasfondo, ¿no? Los malos normalmente son malos por alguna razón, porque siempre tuvieron algún trauma, algún dolor que los hizo eh, pues defenderse, ¿no? Con violencia para, digamos, no sufrir alguna situación en su presente, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas sí me gustan, me llaman más la atención. Wow, mira, qué bueno que dijiste Comer, Rezar, Amar. Es una película muy bonita, la he visto, me gusta mucho. Es como del corte de Grandes Esperanzas. Está bonita, Leonardo. Pero también cuenta con estos detalles. El personaje principal es el de Julia Roberts. Ella inicia un viaje por el mundo. Entonces ya tenemos el personaje, ya tenemos la trama, porque la trama no tiene que ver todo con acción, no tiene que ver todo con balazos, es simplemente la historia que te quiere contar y cómo se desarrolló el personaje. El antagonista de la película de Comer, Rezar y Amar hay dos. Podemos identificar al exnovio que aventó a Julia Roberts a hacer todo este viaje, pero al final descubre que el verdadero antagonista es ella misma con la que tiene que estar luchando y tiene que llegar a un acuerdo y tiene que generarse un poco de paz. Los personajes secundarios son todas las personas que ella conoció durante sus viajes y que le aportaron algo a su crecimiento y a su desarrollo como persona, a su camino de autodescubrimiento. De hecho, este es un viaje de autodescubrimiento y también existe en la epopeya del héroe. Adelante, Javier. Para la compañera, 2 buenas recomendaciones que te sacan hasta el último moco que tengas guardado. Así, vayamos antes. Y están basadas en historias reales. La primera es de este niño Grummond, Remy Grummond, del cual se hizo una serie, la famosa caricatura de Remy, donde describen la historia de este niño. Claro que en la vida real murió, ¿verdad? Aquí en esta se salvó, pero, o sea, no había capítulo que no vieras de esa que no lloraras. Y otra, la de los años maravillosos. Con eso, o sea, para empezar con eso. Sí. Porque ambas están basadas en historias de vida que toman muchos años en el desarrollo. No precisamente, y no hay violencia, no hay balazos, no hay plomazos, no hay nada, simplemente es el trama del día a día diario de la gente en 2 épocas distintas, ¿no? Cierto, completamente. No, la de Remy es una lloradera espantosa. Yo nada más escucho el intro y estoy... No. Caminar, a correr. Te los juro que es sufrimiento innecesario. O sea, para mí es como ver que le pisen la cola a un gatito ese tipo de series. No.
no necesito sufrir, no necesito tanto sufrimiento en mi vida. Mire la película que se llama Pida el tiempo que vuelva, con el difunto Richard Gere en paz descanse. Ah, muy buena esa, no, sí. O sea, yo veo esa cosa y le digo al mundo, a ver, ahora sí me tiro del tercer piso, o sea, ya estuvo. Sí, hay muchas cosas y esto es parte de hacer un buen storytelling. Y lo que sucede con Ana y lo que sucede con Javier, con Leonardo, conmigo, con todos los que estamos aquí involucrados, es que no va a haber una película o una serie o algo que sea la panacea. Ni siquiera la aspirina nos funciona a todos igual. Hay distintos mercados, hay distintos gustos que vienen desde nuestro background, desde quiénes somos, desde nuestra historia. Por eso no hay una talla única. La talla única es la mentira más grande que le han vendido a la humanidad. Desde ropa hasta metodología de las enseñanzas, de películas, de todo. Dice Francisco que se durmió con la segunda de Los Vengadores. Es que la primera era impactante, ya las demás fueron así como que meh. Pero les contaba, la talla única es la mentira más grande del mundo. Hay fórmulas que pueden funcionarnos para todo, pero no se pueden considerar como verdad única. Hablando de la enseñanza, y vamos a retomar el tema de la enseñanza del idioma inglés, conforme se fue desarrollando la enseñanza de un segundo idioma ya de una manera oficial, ya de una manera formal, vamos a decirlo así, se fueron creando y desarrollando métodos para promover la adquisición o la enseñanza o el entendimiento de un segundo idioma. Y sucedía mucho que llegaba un método, por ejemplo, el audiolingual, que fue derivado del método directo y esto se dio gracias a la investigación del gobierno de Estados Unidos, donde necesitaba meter espías en Alemania. Y fue un método de una inmersión total y todo eso. Bueno, total. El audiolingual se puso súper de moda en las academias estadounidenses y en las academias de México y de otros países donde tienes que aprender un segundo idioma. Después pasamos al método directo. Después han pasado distintos métodos y todos juran que son la panacea universal y que son lo máximo y que el alumno va a aprender completamente. Sin embargo, no se considera el factor humano, no se considera el background del estudiante, no se considera el alumno. Por eso, últimamente, dentro de la enseñanza, se está manejando una metodología, o sea, en la enseñanza del segundo idioma, más social, más conocer al alumno, conocer sus antecedentes, saber qué les gusta, qué no les gusta, y con base a esto, poder ir generando contenido, material que se adapte a quién es el alumno. Un contenido más etnocéntrico, más basado en una perspectiva sociocultural que en una perspectiva de yo como maestro te voy a dar lo que tienes que saber. Es un qué necesitas saber y cómo lo vas a saber. Lo mismo sucede con las películas. Las películas se ponen de moda ciertas tramas, ciertas historias y se reproducen hasta el cansancio, pero no les van a gustar a todos. Ahorita está súper de moda pues, bueno, estaba porque ya va saliendo, los superhéroes. Pero ¿qué ha pasado con las últimas películas de superhéroes? Han fracasado. Flash ni siquiera recuperó lo que invirtió. Shazam 2 tampoco. Black Adam tampoco. Las tramas se están quemando. ¿Por qué fue un éxito Guardianes de la Galaxia 3? Por la música, ni siquiera por los personajes. La música fue la que llamó la atención, la música fue la que hizo que las demás personas se adentraran, pero están ofreciendo una oferta innovadora. Ya no es por el simple hecho de ser superhéroes, es porque vamos a ver con qué música nos salen esta vez. Adelante, Matilde. ¿Te escuchamos, Matilde? Creo que tienes el micrófono apagado, Matilde. Hola. ¿No?
Creo que no. Bueno, seguimos. Entonces ya vimos que tenemos los personajes, qué tipo de personajes, la trama. Y aquí en la trama es bien importante, porque vamos a entender que no nada más son balazos, no nada más son extraterrestres, no nada más son marcianos. Igual y nosotros nos fuimos por esa perspectiva porque pues hablamos desde nuestra óptica personal. Hablamos de los ejemplos que mejor conocemos. Pero aquí tenemos que distintos tipos de tramas, superando el monstruo, salir de la pobreza o salir de la riqueza, la búsqueda, el viaje y el regreso, la comedia, la tragedia, el renacimiento. Todos este tipo de tramas son el por qué estamos viendo una película, cuál es el objetivo de nuestro personaje, por qué tenemos una perspectiva de fulano, de sutano, por qué tenemos a Marimar, por qué tenemos a John Wick, por qué tenemos a Remy, o a Candy, o a los Sailor Scouts. ¿De dónde? ¿Por qué están ahí? ¿A dónde van? El tema. El tema es el que podría englobar las producciones, el que podría englobar la película. Ah, pues esta es una película de balazos, es una película de marcianos, es una película de drama. Dicen mis amigos chilenos, es una película cebollera. Entonces, ¿a qué? Y la resolución, lo que habíamos platicado casi al principio. ¿Cómo termina la historia? Pero aquí lo importante no consiste en el final, porque si vemos una película de acción, el 98% de las veces sabe que termina en que el malo se muere. Ya lo que nos están vendiendo ahorita, o lo que debemos de buscar, o el que le da el cambio es, se muere el malo y en qué cambió la situación de las personas alrededor del personaje principal. ¿Cómo cambió? ¿Qué ganó el personaje principal con que el malo falleció o lo encerraron? Hay paz, hay tranquilidad, hay justicia, hay una nueva posición, hay un cambio en el establishment, se recupera o se restablece la situación original. Por ejemplo, en la misma de los Vengadores, en la primera película ganó el malo, ganó Thanos, y el 50% de la población desapareció como él quería. Dice, algo pasa con la mitad de la pantalla. Sí, como que flashea, ¿verdad? No sé qué sucede. A ver, denme un segundo. Bueno, como toda buena persona que tiene un poco de conocimiento de computación, simplemente reinicié la aplicación. Adelante, Leonardo, alzaste tu mano. Bueno, aquí hablamos sobre el epílogo de cada personaje. ¿Qué sucedió después de resolver la trama principal? Y aquí yo a mis alumnos, porque doy taller de cine, yo les hablo mucho de algo que no ha sido interpretado de forma audiovisual, sino de un cuento corto que se me hace la mejor obra de Isaac Asimov, La última pregunta. Esa no la he visto. Es que es un cuento corto que termina toda una saga de historias alrededor de Multivac, una inteligencia artificial que al final del universo, de la existencia humana, que pasa a través de diferentes etapas, la entropía del universo está terminando con él, las estrellas se están apagando, ¿no? Y le hacen una pregunta final, o sea, ¿hay alguna forma de revertir la entropía? Y Multivac responde, no tengo la información necesaria para esta respuesta, pero Multivac siempre fue el antagonista de las otras tramas, pero al final es la única computadora superinteligente que queda y al final se fusiona con el último ser humano y él decide acabar con la entropía generando por sí mismo un nuevo Big Bang y una nueva historia universal. O sea, es un final, una resolución entera, cierra el ciclo de todas las historias de Isaac Asimov y vuelve a comenzar un ciclo, o sea, un ciclo de existencia.
Ese para mí ha sido el mejor final, resolución, epílogo que jamás he leído y espero ver pronto en pantalla. Una historia parecida se reprodujo en Flashpoint, en el Sí. Flashpoint de DC. ¿En No cuál de en la los dos? película, que estuvo la de Flash estuvo muy mala, pero cómo está expuesto en el cómic es muy bueno. Y la película de Flashpoint también es bueno. Ya, un reinicio porque pues no hay de otra. Vamos a retomar las cosas desde... Desde The New 52. Ajá. Bueno, entonces ya tenemos estas 4 partes. Con estas 4 partes podemos entender, desarrollar y crear nuestras propias historias desde cero. Les recuerdo, no necesitan ser historias de acción, de balazos, de ciencia ficción, los mismos dramas personales. Es más, un ejemplo, piensen en un fragmento de su vida que tenga un principio y un final, una historia que ustedes puedan contar, la travesía de su día. Identifiquen estos 4 elementos en su historia y los van a tener. Vean los videos de gatos. Los videos de gatos también tienen estos elementos. Tienen al personaje principal, que sería el Pelusa, el Misifus, el Bigotes. Tienen una trama. ¿Qué está haciendo Bigotes? Si se está lamiendo, está luchando contra la suciedad que tienen sus pelitos. Si está comiendo, se está alimentando. Dice Javier que su vida es la de Remy. No. Son cosas complicadas ese tipo de animes. Yo no sé por qué las hacían. Una relación amorosa. Puro drama. Dice Edith Areli. Ajá, una relación amorosa. En una relación amorosa me encanta porque al principio, cuando las cosas son bonitas, los dos son los personajes principales de la historia. O a lo mucho la otra persona es el personaje secundario y todo es amor y van en contra del mundo. Cuando termina la relación amorosa, ese personaje secundario o ese coprotagonista termina siendo el antagonista principal, el cucaracho ese horrible del que no quieren hablar, el innombrable. Porque también la historia cambia de acuerdo a la perspectiva y a los tiempos. Por eso nos estaba contando Ana que la película de Comer, Amar, Rezar toma distintos significados cada que ella lo ve. Y eso es de acuerdo a la hermenéutica. De acuerdo a tu posición, a tu posición actual, es como vas a entender y vas a comprender un texto, cómo vas a comprender una película o cómo vas a entender lo que estás viendo. Y conforme vas avanzando en tu vida, conforme vas progresando y conforme vas teniendo vivencias nuevas, vas a poder decodificar de una manera distinta el mismo mensaje. Eso se ve en la hermenéutica del discurso. Ahora, la historia es igual a conflicto. ¿Por qué estaríamos hablando de esto? Porque sin un conflicto no existe una trama que desarrollar, no hay historia. Y toda historia va a cambiar. Hay alguien que dice que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Todo depende del punto de vista y del contexto histórico-social. O sea, como dicen, el lobo siempre va a ser el malo si la historia la cuenta Caperucita. Exacto. Completamente de acuerdo. Además, si no tenemos un conflicto que contar, si no tenemos una situación a resolver, pues no hay historia, no hay nada. ¿Cuál es la situación a resolver? Desde lo más sencillo, ayer fui al parque. Ah, perfecto. Entonces ya tenemos el lugar donde se desarrolla la historia, que es la calle, tu ciudad, los personajes, quién fue al parque y cuál era el objetivo, llegar al parque.
Si tú la desarrollas, ya me vas a poder contar una historia donde quizá encontramos antagonistas. ¿Cuál es el antagonista? El perro que me ladró cuando fui corriendo y me asustó. Ya le vamos a dar un peso a esa parte de la historia y la podemos seguir desarrollando. ¿Qué tenemos? Tenemos un problema que resolver a través de acciones concretas que representan un cambio interno o externo. ¿Cuáles serían las acciones que tenemos que ejercer para poder ir al parque? Levantarse de la cama. Levantarse de la cama. ¿Qué más? A ver, cuéntenme, vamos a hacer una lluvia de ideas. Todas las acciones necesarias para poder llegar al parque. Vamos a generar una historia de algo tan trivial como ir al parque. Me levanto de la cama. ¿Por qué me levanto de la cama? ¿Estoy triste? ¿Estoy enojado? ¿En qué condiciones me levanto de la cama? Cuéntenmelo en el chat. Ganas de hacer algo diferente, estar ya acostado en la cama. Perfecto, ganas de hacer algo diferente. Ya me cansé de estar en la cama. Ah, qué aburrido, ya me duele la espalda. Dice Ana que todos somos los malos en una historia mal contada. Claro que sí. Aunque bueno, creo que yo sí soy Darth Vader en una o dos historias así. Iniciativa, ganas, transportarme a pie o en carro. ¿Qué más? Cuéntenme, vamos a hacer una historia bien bonita de nuestra ida al parque. Vestirme. Vestirme, claro que sí. Porque la pijama no es buena opción para ir al parque, y más si tenemos que atravesar la Comer ciudad. algo para tener energía. Vamos a comer, sí, claro. ¿Dónde vamos a comer? ¿En la casa? ¿Nos tomamos un café en la casita? ¿O camino al parque nos vamos a nuestra cafetería favorita porque tenemos ganas de algo rico? ¿O no tenemos ganas de cocinar? ¿O quieres que sea tragedia porque se me acabó el gas y se me echó a perder el jamón del refri? Esa puede ser una tragedia. Llevar a las mascotas, claro que sí. Me llama mi crush que está en el parque. Muy bien, ya es interesante. Entonces ya puede ser una historia de amor y ya una historia de superación. Ponerme de acuerdo con alguien. Claro que sí, entonces ya es una historia de amistad. Y si nos aparecen, no sé, si vemos que sucede algo raro, ya puede ser una historia de espías. ¿Qué más? Síganme contando. Pasear a las mascotas. Pasear a las mascotas, podemos llevar un libro y leerlo. Tener un contacto con la naturaleza, ya que es parque. Un choque y ayudamos. Contactar con la naturaleza. Un drama. Eso a mí me encanta, me gusta estar sentado en una banquita a ver pasar a la gente, ver qué están haciendo, y luego hasta invento historias. Ah, fulano de tal va a hacer esto, fulano de tal está haciendo. Les pongo hasta nombres, por amor de Dios. El ex. Preparar mi playlist. Preparar el playlist, claro que sí. Salir de la casa y ver a los vecinos peleándose, un clásico. Se dice soundtrack. El soundtrack también es importante. ¿Qué música estamos escuchando? Hasta en los libros se describe o podemos plantear una situación de acuerdo a la música que describe el escritor que está escuchando el prota o el antagonista. O suena de fondo. Bien. Ahora, también ya tenemos el objetivo. Ya vi varios por aquí. Solamente ir a leer un libro, ir a ver a Alex, caminar, salir de la rutina, salir del hartazgo. Bueno, esto ya está formando una trama. Ahora, la mayoría de las historias nos van a parecer parecidas porque siguen o el viaje del héroe o el círculo narrativo de Dan Harmon. Son de las 2 o 3 tramas que nos cuentan toda la historia. La epopeya del héroe también funciona y funciona muy bien, pero pues generalmente pasa esto. Un personaje está en su zona de confort. ¿Dónde estábamos cuando comenzamos esta historia? Tendidos en la cama, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Quiere algo. Salir de la rutina, ver a su ex, pasear a las mascotas, leer un libro. Entra en una situación poco habitual. ¿Por qué? Porque está fuera de su zona de confort. La situación poco habitual es empezar a cambiarse y salir para ir al parque, porque ya tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El que habíamos mencionado antes. Pasear, ver al ex, algo. La situación se adapta a ella. Empezamos a hacer movimientos para salir. ¿Qué pasó? O nos cambiamos, desayunamos, ya empezamos a generar un cambio de nuestra zona de confort. Obtenemos lo que deseamos, que fue
igual, pasear, ver, lo que sea, a costa de un precio muy alto. Esto no lo desarrollamos. ¿Qué fue lo que sucedió Llorar cuando... al ver a Alex. Claro que sí. Bueno, depende, a veces nos va bien. Vuelve a la situación confortable del principio porque ya terminó ese momento, no traumático, pero ese momento de cambio, ese momento de shock, ese momento que se le escapó el perro. Sí, sí, sí. El gato se subió a un árbol y tuve que llamar al bombero, a los bomberos o al trepar e intentar rescatarlo, pues me caí. Aquí es bien importante el 7 y el 8. Volver a la situación confortable del principio, ¿sí? Porque todo este viaje es temporal, no es un viaje de todos los días de la persona. Por eso hay una película, por eso es una historia que contar. Porque si hablamos del viaje diario de ir a las tortillas, nada cambia. Tenemos que describir ese día especial que fui a las tortillas y me encontré 500 pesos, se me cayeron porque me picó una abeja, eso fue real, las tiré, me regañaron. Vi a un artista famoso. ¿Por qué es especial? ¿Por qué vale la pena que yo les cuente que fui por las tortillas ese día? Imagínense que de repente estoy platicando con mi esposa. No, pues sí, amor, ayer fui a las tortillas. O sea, Ajá. te gastaste todo en las maquinitas. De perdida eso le tengo que contar, pero si nada más cierro mi historia ayer fui por las tortillas, ah, como todos los días en todos los años que llevas viviendo aquí en México. Ajá. ¿Y pasó algo? No. Ah, qué aburrido y qué enfermo estás por contarme esto nada más. En cambio, si le digo, oye amor, ay, ¿qué crees? Ayer fui a las tortillas y en el camino a las tortillas vi un ornitorrinco verde. ¿Cómo un ornitorrinco aquí en la Ciudad de México, en la colonia? Por Dios, vi un ornitorrinco y se me quedó viendo y traía un sombrerito. Quizá le preocupe que esté consumiendo drogas o quizá le llame la atención mi historia, pero ya es algo diferente, es algo distinto a decir, nada más fui por las tortillas. Y lo mejor de todo es que seguía al ornitorrinco a sus historias. Exacto, era Perry el ornitorrinco. Estoy describiendo a Perry el ornitorrinco. Y me presentó el profesor Dodge, no sé cómo se pronuncia. O era una botarga de Perry, claro que sí. Entonces ya estoy contando algo más, porque el objetivo de una historia es contar algo que llame la atención de las personas, no simplemente hablar, no simplemente producir. Toda historia lleva un proceso de cambio, que es lo que va a ¿qué es lo que va a entretener a las personas? ¿Tortillas con polvos mágicos? Puede ser. Could be. Ahora, este video que les voy a presentar es un video que me compartió su profesor, que es el que utiliza cuando entra o cuando capacita a a los integrantes, a los nuevos integrantes de una agencia de publicidad. Vamos a verlo y escucharlo. Está en inglés, tiene subtítulos, está sencillo de entender. Es acerca de cómo nació la publicidad. Está muy bueno, me gustó mucho. No estamos viendo nada todavía, ¿eh? No, no, lo estoy abriendo. Ton, 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 ton. Ahí está.
century could fit into a single word, change would be it. It happened in science, politics, arts, communications, and of course, in the subject that feeds from all of them, advertising. It was 1900, or more precisely 1906, when Paris saw the birth of a boy who would make some of the biggest changes in advertising history. Ninth child of a humble Jewish family from Russia, Marcel Bluestein had to leave school at the age of 12 to help his father sell furniture. At 19, he noticed his talent for sales could turn tables instead of just selling them. So in 1926, he starts France's first ad agency, Publicis, a name that comes from the French words publicité plus his lucky number, 6, and with a symbol inspired by his zodiac sign, Leo. Marcel realized that customers wanted entertainment rather than lying ads. No doubt he was a man of vision, but it was actually his ears that advised him to purchase a radio station. There, he created the first sponsored radio programs of France, the first jingles, and even introduced the world to the magnificent voice of Edith Piaf. And then comes the war, and changes it all. His businesses are confiscated by the Nazis. To escape them, he wisely adopts the codename Blanchet and joins the French resistance as a co-pilot of the Allies. When the war is over, Mr. Bluestein Blanchet, now his official name, changes the airplane controls for the phone and starts calling the clients himself. He now fights for the credibility of the advertising business. It's him who introduces France's first opinion polls and its first TV commercial. Bold as always, he moves the agency to one of Paris's best addresses at l'Avenue Champs-Élysées, in front of the Arc de Triomphe, and turns its lobby into Le Drugstore, a revolutionary concept for the time. Featuring in one single place a bookshop, a restaurant, a cinema, pharmacy, and of course, cool Parisian people. And so a fire comes and turns dreams into ashes. Fortunately, Marcel's projects were made of ideas, not bricks. Publicis is rebuilt from scratch, becoming the only building in Champs-Élysées with modern architecture. And suddenly, Paris gets too small for his dreams. From agency, Publicis becomes network and holding, a global communications group spread over 100 countries. That humble little boy is awarded Knight of the Legion of Honors, the highest decoration in France. He was also the first non-American to be named to the Advertising Hall of Fame. Marcel Bluestein Blanchet changed advertising, communications, businesses, culture. He changed his own name. And if you are here today, my friend, it seems that just like him, you also love change. Welcome to Publicis. Love the change. Lead the change. Listo. ¿Qué me pueden contar del video? Aparte que estaba en inglés. ¿Quién dice yo? Adelante, Pedro. Bueno, Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok, creo que sí. El video habla sobre el surgimiento de la publicidad y cómo empezó, especialmente la radio, a tener programas patrocinados. Y empezaba a surgir eso cuando se atraviesa la Segunda Guerra Mundial, que no lo mencionan ahí, pero en el caso de la Segunda Guerra Mundial apareció lo que es la propaganda política. Entonces ahí se empezaron a lanzar comunicados que adoctrinaban a la gente, ¿no? Los Estados Unidos sacaban productos en donde ellos eran los héroes, los buenos, y los soviéticos eran los malos. Y eso pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se retomó en Francia el sentido original de la publicidad hasta lo que conocemos en la actualidad. Todo esto surge en un ambiente capitalista, que tampoco se menciona ahí, pero pues tuvo que haber sido en este ambiente para que pudiera desarrollarse la publicidad comercial. Ok, bueno. Acabas de mencionar algo bien importante, la propaganda, no publicidad, propaganda.
La propaganda generalmente está vinculada a la política y a los factores sociales y de control de masas. Un hecho, conflicto armado entre Estados Unidos, Rusia y aliados. Bueno, ahorita voy a seguir. Adelante, Leo. Bueno, la propaganda fue utilizada tanto por la Unión Soviética como por la Alemania nazi como por los Estados Unidos. La propaganda, más que nada, quiere impulsar ideologías políticas o sociales. Por ejemplo, en la Alemania nazi, las SS eran... ¿Me escucha, profesor? Sí, Es que sí, estoy te estamos acoplado. escuchando. La propaganda nazi fue utilizada para modificar la mente de los jóvenes, creando las juventudes hitlerianas. En el video podemos ver la historia de Marcel Blanchet, quien fue un influyente publicista francés. Si bien no fue el creador de los primeros spots radiales, se le atribuye una contribución importante a la industria de la publicidad dentro del desarrollo de campañas creativas, efectivas. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se desarrolló mucho la radio y el cine empezó a tomar un poquito de potencia. Estas agencias de publicidad actualmente son redes tremendas de información. A lo largo de su carrera, Blanchet promovió la creatividad, la originalidad, trabajó en el origen de la televisión, o sea, tuvo impactos memorables. Si no mal entendí, uno de los primeros spots de la televisión fue en el Arco del Triunfo. Y si bien tengo entendido que el primer spot radial fue en Nueva York en 1922 por la WNBC, él contribuyó en Europa y en París a desarrollar toda la publicidad que hoy tenemos. Él sigue siendo relevante porque logró conectar con la audiencia. Fue de los primeros que lograron contar una historia. Habla sobre la narrativa de lo que vivió él en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, y cómo este jovencito se convirtió en un paradigma antes y después dentro de la mercadotecnia y la publicidad. Wow, muchísimas gracias por ese aporte, Leonardo. Y lo que yo iba a comentar era con respecto al uso del discurso, al uso del storytelling dentro de la propaganda. ¿A qué me refiero? El hecho es, hay un conflicto armado entre Estados Unidos, entre Inglaterra, Rusia, alemanes y ya. Ese es un conflicto armado. Ese es el hecho irrefutable. ¿Qué sucede? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno y quién es el malo de ese conflicto armado? ¿Quién fue? Bueno, el villano que todos tenemos en la mente es Adolfo Hitler. Ok. En la Segunda Guerra Mundial, la ideología nazi, Mussolini en Italia y el emperador japonés. Bueno, ok, Hirohito, ¿no? Pedro, te escuchamos. Sí, podríamos pensar que Adolfo Hitler es el villano de la película, pero hay que también tener en cuenta el contexto en el que se han dado en que se dieron las cosas para que llegara a un hartazgo de los alemanes, a una humillación del resto de los países contra Alemania. Entonces ahí surge Adolfo Hitler en ese contexto y él se rebela en contra de esa humillación y los alemanes lo adoran, obviamente, ¿no? Y hacen de él, pues, lo que llegó a ser al final. Sí, perfecto, y ahí vamos. Esa es parte del desarrollo de esta historia. Adelante, Melanie. Yo no creo que totalmente sea un malo, nada más porque uno lo produce o lo provoca y no todos tenemos el liderazgo como para ser esa persona que realmente dicte lo que quiere. O sea, porque en sí yo siento que son culpables, más no malos. Bueno, nosotros vamos a decir que cierto personaje fue el malo, cierto personaje ganó, cierto personaje o cierto país ganó, de acuerdo a la narrativa, de acuerdo a cómo fue la propaganda que nosotros recibimos, cómo fue la información que nosotros recibimos. Al manejo de la información,
al manejo de la narrativa, al manejo y creación de los personajes. Eso es lo que vamos a nosotros interiorizar y nos va a generar una perspectiva y un conocimiento, y es conocimiento lo digo entre comillas, acerca de cómo sucedieron las cosas, y eso va a generar una animadversión o una simpatía hacia cierto personaje, grupo o historia. Por eso es tan importante cuidar la narrativa, cuidar la descripción de los personajes, de los hechos, a quién vamos a categorizar como protagonista y antagonista. Los hechos están, murieron tantos judíos, murieron tantos japoneses, murieron tantos aliados. Para nosotros, nada más vamos a esta perspectiva. Y por el osito Bimbo, que no estoy defendiendo ni a los nazis ni nada. O sea, no quiero que se vayan con la idea de que el maestro este es un supremacista. Para nosotros, Adolfo Hitler fue la encarnación del mal, la encarnación de Satanás, porque mató a muchos judíos, se ensañó con ese grupo étnico. Completamente cierto, no hay manera de negarlo. Pero, ¿por qué no marcamos dentro de la misma categoría al gobierno estadounidense que evaporó 2 ciudades completas en Japón? Ya no hablemos de lo que hizo en Alemania, ya no hablemos de los alemanes que murieron dentro de la guerra, dentro del conflicto. ¿Por qué no son los malos de la película los estadounidenses que evaporaron Hiroshima y Nagasaki? Bueno, aquí hay un libro muy famoso que se llama Las campanas de Nagasaki. Es un relato de un doctor japonés que narra cómo fue el ataque nuclear. Y yo siempre he creído que los Estados Unidos son unos, no voy a decir malas palabras, pero sí tiene que ver con perritos, porque ya tenían ganada la guerra. La última defensa que tenía Japón, al final, fue el Yamato, el más grande acorazado de la Segunda Guerra Mundial. Y él se lanzó solo, o sea, contra más de 1001 barcos de los aliados, y ni siquiera lo enfrentaron en una batalla naval. Mandaron barcos y bombas a destrozar al navío desde lejos, para no perder a ningún tropa, o sea, matando a todos los tripulantes del Yamato que quería morir en una última batalla heroica naval, no le dieron eso, y al gobierno japonés lo obligaron a claudicar, porque los japoneses estaban listos para pelear hombre a hombre y mujer a mujer por su emperador. Y al destruir Hiroshima y Nagasaki fue un acto atroz, o sea que los Estados Unidos lo quieren tropicalizar de una manera muy bonita, pero no, fue un acto atroz. Sencillo, una manera de justificarlo fue la película o la crónica de Pearl Harbor. En Pearl Harbor disfrazan a los japoneses como, pues como lo peor que le pudo haber pasado a a las costas norteamericanas. Fueron 20 avioncitos japoneses que sí causaron daño, pero no era para una retalía tan fuerte como los ataques de la bomba nuclear. Entonces, ¿esta es historia, esto es geopolítica, sociales? No, yo no voy para allá. No voy para justificar a ninguno de los dos bandos. Solamente les estoy explicando el poder de la narrativa, el poder de contar una historia de una manera eficaz y eficiente para que nosotros tengamos simpatía o antipatía para tal grupo, tal persona, tal compañía. Por eso una buena narrativa dentro de un factor como una empresa, como una universidad, como un negocio, un buen discurso, una historia bien contada, bien simbrada, puede hacer que nuestros compañeros, que nuestros jefes, que nuestros empleados abracen las políticas de la empresa, tengamos una comunicación más eficaz, más eficiente, y también puede ocurrir lo contrario, que se genere un antagonismo hacia los directivos, los directores de la empresa, hacia la empresa en general, lo que sea, por un mal uso de una narrativa. Quise tomar este ejemplo de la Segunda Guerra Mundial porque generalmente todos consideramos a Alemania los supermalos del cuento, que fueron los únicos que cometieron atrocidades, y no. En una guerra, los dos bandos
cometen atrocidades, pero el que gana o el que tiene una mejor narrativa de la historia, se minimizan sus atrocidades, y el que pierde o el que está del otro lado, del lado contrario, es el villano, es el atroz, es el salvaje, es el lobo del cuento de la Caperucita. Y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Ya conocimos a grandes rasgos los componentes de una historia. Y cerramos viendo cómo puede influenciar una historia en la perspectiva de una persona, de un país y de una nación, de un continente. Todo el continente americano considera a los alemanes como la cosa más despiadada y terrible del mundo. Pero pues, y el ejército estadounidense y Estados Unidos, que evaporó casi 100,000 personas en 8 segundos, más las consecuencias a largo plazo, más las mutaciones de los hijos, de los nietos, de los abuelos, y hacer eso, o sea. ¿Qué pasó ahí? Adelante, Leonardo. De hecho, George Lucas, para su narrativa, todos sabemos que utilizó mucho la influencia de Kurosawa para realizar su saga, sus películas, pero también tomó mucho de las políticas de la Segunda Guerra Mundial. En las primeras se presenta al imperio como los nazis, pero ya que uno ve las precuelas y lee todo, bueno, yo soy fanático, he leído 1,000,000 de libros de la historia expandida, se narra que los Jedi no eran tan inocentes como todos pensábamos, que eran una orden llena de nepotismo, de ceguera, que se hacían oídos sordos a todo lo que pasaba en la República, y ellos son los verdaderos villanos de la historia, la orden de los Jedi, no los Sith, ni el Imperio realmente. Esto surgió porque los Jedi controlaron la República durante milenios y de hecho causaron masacres en muchos planetas. Esa perspectiva no la había escuchado. Yo siempre pensé que en Star Wars los Jedi eran como que los más buenos de la historia. Pero bueno, No, chécale. lo voy a revisar. Jóvenes, adelante, Javier. Pues es que yo lo veo desde un punto, yo soy de esos ateos, gracias a Dios, ¿no? Pero algo que me hizo ser ateo en el sentido es que no puedo creer en algo que es ambiguo, ¿no? Las matanzas que ha hecho la iglesia, la pedofilia que hay dentro de la iglesia, la forma en que los curas se manejan. Llegó un momento en mi vida en que yo dije, todo lo que las personas digan de mí o lo demás o la historia son sus puntos de vista, y los puntos de vista vienen por cómo fueron educados, la idiosincrasia de sus familias, su cultura, su influencia de terceros, qué tan inteligentes son para concebir las cosas y no dejarse fanatizar por algo. Entonces no solamente nos vamos a cómo vemos la historia por lo que nos han vendido, o la religión, o sea, la iglesia para mí ha sido uno de los peores males que le ha pasado a la humanidad. Tienen a la gente ciertamente, o sea, vas a ser mejor, pero hay alguien allá arriba, miren, un güey que cuenta chistes que dice, hay un cabrón allá arriba que te ama, que te adora, pero te va a mandar al infierno, cabrón. Y resulta que todo lo que nosotros hacemos como desarrollo humano, está prohibido ser humano, porque todo lo que nos hace humanos está prohibido por la religión. Entonces es un ambiguo de sentimientos que no puede ser. Yo no puedo vivir con una ambigüedad y teniendo miedo a que me voy al infierno porque me gusta una mujer, o porque me gusta echarme mis tragos, o porque de vez en cuando maldigo. Es que ser humano, yo creo que lo que cuenta es lo que somos como personas, y también cómo aprendemos a ver lo que somos las personas. Volviendo al tema de la Segunda Guerra Mundial, o sea, como usted dice, nadie habla de los bombazos, o de las 150,000 mujeres violadas por el Ejército Rojo cuando llegó a Alemania, o cómo le sacaban los niños a las mujeres embarazadas y los tiraban en las hogueras a quemarlos porque no querían más alemanes. O sea, esa es la parte que la gente no lee de la historia. Ay, los pinches alemanes son bien malos, pero ¿qué tal los rusos? Se las gastaron gachos. Digo, no se necesita tener Hay que moderar el lenguaje. Nomás hay que moderar el lenguaje. Perdón, pero hay que tener estómago para agarrar a una mujer embarazada, destriparla, sacarle a su hijo y tirarlo al fuego. Necesita mucha maldad algo así.
Sí. Tanto como tirar un bombazo. También como lo que hicieron los alemanes, pero se nos olvida que de esas 3 personas son seres humanos. Y así actuamos. Y ahí es por ahí donde hay que empezar. Exacto. Ahí está este tipo de situación, porque el contar la historia desde una perspectiva parcializada nos sirve para un manejo de emociones, un manejo de personas, un manejo de la narrativa. Y gracias al manejo de la narrativa, pues puedes generar ciertas condiciones de aprecio o de desprecio. Adelante, Pedro, y con la participación de Pedro terminamos. Solamente expresar un poquito de desacuerdo en el hecho de creer en un Dios que tiene múltiples acepciones y dependiendo de cada quien. En realidad, cada uno de nosotros nos creamos un Dios y nosotros queremos creer que Dios es bueno y que debería intervenir en nuestra humanidad para evitar el mal en el mundo, ¿no? Pero esa es una percepción mía, es una creación mía. En realidad, cada quien se crea su ídolo para honrar a Dios. No hay una definición de Dios única, universal, que todos conozcamos. En realidad, cada quien le ponemos los ingredientes que nosotros consideramos o que nos convienen y le echamos la culpa, que nos falla, que porque hay enfermedades, que porque hay matanzas, que porque hay desastres naturales. Pero eso es una creencia propia, o sea, lo creamos nosotros porque no podríamos decir, esta es la definición oficial, de Dios y es la que todos deben creer y es universal. No hay. Completamente de acuerdo contigo. De hecho, la narrativa histórica acerca de la iglesia, y apunto, iglesia católica, no religión, no Dios, no fe. La iglesia católica como una institución también tuvo una narrativa muy complicada en la Europa de la Edad Media. Pero me encantaría hablar de esto, también tiene que ver, lástima, ya se nos acabó el tiempo, le voy a pedir a nuestra moderadora si nos apoya con la encuesta y nos despedimos de esta sesión. Les agradezco mucho la atención, lástima que se nos acabó el tiempo, me hubiera gustado seguir compartiendo ejemplos del uso de la narrativa y del storytelling para lograr este tipo de objetivos tan grandes que es convencer a las personas de querer algo, hacer algo, pensar en algo. Porque una historia de 2 horas como la de Los Vengadores nos emociona un ratito, igual y nos deja una pequeña reflexión. Pero imagínense el poder de un storytelling correcto y los medios correctos que nos hacen creer y justificar acciones enormes, como pueden ser las acciones políticas y sociales. Hablaremos de esto, espero, en una sesión posterior. Muchísimas gracias por estar conmigo. Les agradezco muchísimo toda la atención prestada. Y gracias a ti, Daniel. Gracias. Excelente fin de semana. Por favor, ayúdenme en la encuesta con los votos. Y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos. Gracias, profe. Gracias. A ustedes.